Hola, bienvenidos al séptimo y primer podcast de las Crónicas de Marte en 2026. Hicimos una pausa en el podcast para disfrutar las fiestas. Esperamos que ustedes también. Ya estoy de vuelta en cámara como siempre. Alessandro, muchas gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Sí, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí. Sí, y hoy es un poco diferente otra vez. Hoy tenemos a nuestro primer invitado en el podcast Crónicas de Marte, Tomás Herzig, a quien ya había recibido antes. Han pasado años desde entonces. Lo invitamos de inmediato y le decimos, hola Tomás, gracias por tu tiempo. Hola, saludos a todos, me alegra que nos encontremos aquí. Fue en 2022. Eso fue en vivo en ese entonces con algo así, en YouTube. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso de en vivo? Transmisión en vivo, sí. Exacto, sí. Sí, ya pasaron 3 o 4 años, fue rápido. El tiempo pasa, el tiempo simplemente se va, sí. Increíble. Para todos los que aún no conocen a Tomás, que tal vez apenas en los últimos 3 años descubrieron Crónicas de Marte, Tomás es arquitecto de Viena y también está especializado en arquitectura espacial. Ha realizado y planeado varios proyectos para la ESA y ha sido financiado por la ESA. Y también tuve el honor de escribir el prólogo de su libro para la ESA. Y hoy Tomás ha completado un proyecto para la ESA, al menos una fase, y estamos aquí ahora para hablar de ello juntos. Tomás, ¿te gustaría contarnos de manera general, usando el PDF que me enviaste antes, qué es lo que haces y en qué estás especializado? Está bien, básicamente. Soy arquitecto, resido en Viena, y desde hace casi 20 años estoy especializado en construcciones de membrana neumática. Es decir, edificios inflables, objetos inflables, etc. Y fue así como en el año 2018 entré en contacto con un astrofísico de Hungría que tenía la idea de desarrollar un hábitat para Marte, específicamente una construcción inflable. Más adelante volveremos a hablar de por qué las construcciones inflables tienen tanto sentido en el espacio. Él me visitó en Viena y de inmediato noté que no tenía dinero. Eso es solo una idea de castillos en el aire. Pero me fascinó tanto que seguí trabajando en ella y desarrollamos ese hábitat para Marte. Y con base en eso, presentamos una solicitud a la ESA para obtener financiamiento del programa OSIP. Y después de un largo proceso de selección, nos otorgaron ese financiamiento. Luego hicimos un estudio de diseño para un hábitat lunar para la ESA. Eso fue en ese entonces, como ya hablamos y cuando me entrevistaste. Y desde entonces han pasado muchas cosas más, porque a raíz del estudio de diseño para el hábitat lunar, que consiste en módulos inflables, llegué a la conclusión de que este método de construcción también podría ser bastante útil aquí en la Tierra. Pasemos al siguiente cuadro. ¿Sí? Estos son objetos inflables que suelo hacer. Arriba a la derecha hay un pulpo que se exhibió en agosto en Viena, en la Karlsplatz. Ajá. Siguiente imagen. Sí, este es ahora el diseño de la base lunar. Entonces, uno de los polos, esto podría ser para ambos polos, el polo norte o el polo sur, porque ahí la luz del sol siempre pasa ligeramente de manera permanente. Y hay bordes de cráteres expuestos o picos de montañas donde prácticamente todo el año hay luz solar disponible. La luz entra horizontalmente. Quizá pasemos a la siguiente imagen. Exacto, quedémonos aquí por ahora. Entonces, arriba hay un espejo que rota una vez al mes y sigue la luz del sol. Y esa luz solar se refleja abajo en un segundo espejo en forma de cono. Ese refleja la luz en un invernadero toroide, donde se generan autosuficientemente alimento y oxígeno. Y todo esto es un sistema modular de elementos de pasillo inflables, elementos de dormitorio, etc. La ventaja es que la carga útil es muy, muy baja, y que sin embargo, se puede prefabricar en la Tierra, porque el problema con la impresión 3D es, primero, que uno tiene que confiar en que algunos robots lo impriman de manera confiable. Eso toma mucho tiempo y también requiere... Para la Tierra no es mucha energía, pero para la Luna sí, porque allá no hay electricidad de un enchufe.
Aún así, no tengo garantía de que la pared 3D sea hermética, así que lo mejor es siempre revestirlo con una membrana. Y en nuestro caso, lo hemos hecho. Eso todo se prefabrica en la Tierra y se cubre con regolito para proteger de la radiación cósmica, meteoritos y temperaturas extremas. Así, la membrana puede ser más ligera y sencilla, como en el módulo acoplable de la EEI, que también debe resistir impactos de basura espacial. ¿Sí? Y también de forma estática, la presión atmosférica en la Tierra es la que necesitamos para respirar. Eso equivale, en comparación con el vacío, a 10 toneladas por metro cuadrado. Así ya no me preocupo por la resistencia. Si faltara el aire, el primer problema sería que las personas adentro se asfixiarían antes de que colapse. Esa es la idea. Vamos al siguiente. Diapositiva. Ese fue el anterior. Ah, ya veo. Entonces, Ahí todo está cubierto de regolito. La vista es igual. Desde afuera solo se ven las torres con láminas reflectoras. Ahora seguimos. Sí, eso es. aparentemente aquí adentro. ¿Así? Sí, ahí está el dibujo del hábitat lunar y la torre de espejos. Si ves cómo se refleja desde arriba y luego se sigue reflejando hacia el invernadero. Está diseñado para sobrevivir ahí autosuficientemente sin ayuda de la Tierra. Esa siempre fue mi idea. Con la posibilidad, lo más simple, no alta tecnología, sino tecnología simple, usando lo que la naturaleza ofrece y ha funcionado por millones de años. La lámina de espejo tiene la ventaja de que ya puedo filtrar la radiación UV. Porque si el espejo, por ejemplo, no está recubierto con aluminio, sino con plata, gran parte de la radiación UV ya es absorbida, por lo que la proporción de UV es similar a la de la superficie terrestre. ¿Y cuánto pesa ahora esta construcción que vemos ahí, aparte de este blindaje de regolito? Sí, solo la construcción. El invernadero en forma de toro tiene un diámetro. Espera, ¿cuánto era? 22 a 23 metros. Y el diámetro pequeño, o sea, el grosor del invernadero, es de 5 metros con 20. Está bien. Dispongo de unos 250 metros cuadrados, con los que puedo alimentar y suministrar oxígeno a unas 3 personas en la Luna. Luego se suman las partes de pasillos, dormitorios y la torre de espejos, y así sucesivamente. En total serían hasta 4 toneladas. Eso es, si uno considera lo que hará Starship, incluso Blue Moon, hasta países pequeños podrían transportar algo así. Puede transportarse en la carga de 150 toneladas del Starship. Sí, eso sería solo una pequeña esquina en algún lugar. Sí, increíble. ¿Cómo es esto aquí? Me pareció interesante, lo vi en una diapositiva, pero ahora no lo distingo. Creo que decía riel de anillo magnético. Sí, ¿sabes? ¿Usas aquí una técnica de levitación, por así decirlo, para poder girar la torre? La torre debe girar con el sol. Ahora la pregunta es, Exacto. ¿la mejor mecánica para girarlo? ¿Algún engranaje o rieles? El polvo entra por todas partes. Por eso es mejor un anillo magnético, ya que flota y no le afecta el polvo. Entonces eso protege contra el regolito, porque un rodamiento clásico se dañaría de inmediato, ¿no? La torre, por su parte, como solo hay una sexta parte de gravedad, solo tiene, no sé, según entiendo, no son 300 kilogramos ni algo parecido. Increíble. Y eso está repartido en el volumen, creo. El anillo mide 13 metros de circunferencia, unos 40 metros lineales, donde se distribuye el peso. Así, el imán no soporta tanto peso. Y este espejo en sí, también quizá para los espectadores, si lo interpreté correctamente, también por las diapositivas de antes. También vi tu video en YouTube, ahí siempre se habla de una membrana de espejo. Entonces no es un espejo de vidrio pesado, ¿verdad? Es más como una lámina tensa, ¿no? Sí, es una lámina de Kapton. Es similar al material que usan para los satélites. Para envolver, realmente es solo una lámina delgada, y luego se tensa y se curva un poco usando un campo electromagnético. Eso se ve realmente muy delicado, ¿verdad? O sea, se ve muy, muy delicado. ¿Cómo le hacen entonces para que realmente se mantenga estable? Bueno, esos son tubos de fibra de carbono, que entonces
La forma es un llamado hiperboloide. Entonces, tienes que imaginarte, digamos, tienes un cilindro, ¿sí? Y tienes un montón de tubos de fibra de carbono verticales. Abajo tienes un anillo y arriba prácticamente otro. Entre ellos van estos tubos, y ahora giras un poco el anillo superior. Con eso, las varillas de fibra de carbono se ponen en diagonal, y así se forma como una especie de cintura, como puedes ver. Eso está un poco estrechado hacia el centro, y luego tengo prácticamente una segunda fila que va en la dirección opuesta, y en los puntos de cruce están conectados, y con eso tengo una estructura de celosía estable. La ventaja es que puedo llevar fácilmente un paquete de varillas rectas en la nave espacial. Ajá. Súper emocionante. Eso está realmente genial. ¿Cuánto mide entonces? ¿Perdón, qué? ¿Cuánto mide eso? En ese caso, el centro del espejo está a unos 12 metros sobre el anillo inferior. Ajá. Fue la primera vez que hablamos de eso y yo estaba fascinado. Aunque todo el hábitat, como yo lo llamo, está cubierto por metros de regolito. Ajá. Por dentro, basta con esta estructura de membrana, sí, al final es suficiente para mantener esta estructura, ¿verdad? Porque afuera tenemos vacío, adentro tenemos casi un bar, probablemente un poco menos, tal vez incluso exactamente. En mi caso, propuse reducirlo a medio bar, como estar en la cima del Mont Blanc o del Grossglockner, y aumentamos un poco la proporción de oxígeno para que la estructura no se vea demasiado afectada. El peso del regolito no importa porque la presión interna genera la mayor tensión. También recuerdo que eso me preocupaba en ese entonces. El polvo lunar es afilado y puntiagudo. ¿Qué impide que este polvo, con el tiempo, simplemente deshaga esta membrana a través de micromovimientos y pequeños movimientos de fricción? Ponemos una capa de espuma y encima una protectora, permitiendo que la espuma aún se comprima. Y además, el regolito que entra en contacto directo ahí. Eso se coloca en un cilindro giratorio, similar a una mezcladora de cemento, donde los granos de arena se desgastan. Y así como la arena del desierto o la del mar, ya no es afilada porque los granos de arena, al moverse constantemente, se desgastan y se vuelven redondos. Eso no existe en la Luna, por eso es tan afilado. Pero se puede crear artificialmente después. Así tenemos la capa protectora, y si no, ya no se mueve nada más. Sí, ¿y puedes dar un resumen sobre eso? Este proyecto fue también para la ESA, ¿verdad? Exacto. Y eso se terminó en 2022. Y luego surgió la idea. Bueno, pero si esto funciona ahora, en la Luna, que puedo construir algo modular y fácil de transportar con tan pocos recursos. Y en ese caso, solo tengo el sol como fuente de energía para calentar y todo eso. Entonces, en la Tierra debería ser mucho más fácil hacerlo. Y también tiene sentido. Para nosotros no es una necesidad para que la misión funcione, porque tenemos recursos y energía. Aún así, tiene sentido ahorrar eso en la Tierra. Y ahí estuve un tiempo trabajando teóricamente en el concepto. Y luego, ya hay una. La ESA es una organización multinacional muy estructurada. Eso significa que tienen líneas de financiamiento muy claras. No es que el director pueda decidir. Ahora le damos 1 millón a Tomás Herzig. Sí, o sea... Eso lo puedo confirmar. No pueden asignar a dedo. Ahí está la ESA, incubación de negocios. Centro. Negocios, disculpa. BIC es incubación de negocios. Así es. Y ahí presenté una solicitud de apoyo. Eso existe en Austria y otros países europeos, aunque en Austria solo aplica para Baja Austria, Salzburgo y Estiria. Ya veo. Eso también es interesante, ¿no? Entonces realmente es diferente ahí. Porque esos estados federados también participan en el subsidio. Ok, bueno saberlo. No esos, o los que dicen, los vieneses ya tienen suficiente, y soy vienés para ese propósito. Incluso fundé una nueva empresa en Baja Austria. Pero claro, también tiene sentido. Y ahí solicité un subsidio. Y eso también tarda como medio año, hasta que, bueno, también con el proceso de eliminación.
y me la aprobaron en el verano de 2024. Y este subsidio me permitió construir un prototipo en mi terreno en Baja Austria. Muy interesante, siempre me llama la atención este tipo de conceptos. Una vez vi uno de Canadá, pero no recuerdo el nombre. De cierta manera, siempre se trata un poco de toda esa necesidad de luz, o sea, para mantenerse psicológicamente sano o para cultivar plantas y todo eso también se necesita luz real. Siempre noto cierta transferencia aquí. Hablamos de viajes espaciales y de lo que sucedería en la Luna u otros planetas. Pero esta tecnología, todo este principio de los espejos también es genial para llevar la luz del día profundamente bajo tierra, o en este caso, al suelo lunar. ¿Crees que también se puede aplicar en la Tierra específicamente? Entonces, pienso en cosas como iluminar estaciones de metro o andenes de metro con luz solar real en lugar de usar electricidad normal. ¿Sería algo así posible también? Sí, hay que compararlo, porque no siempre tengo espacio libre arriba para dejar entrar la luz solar. Muchas veces ya ponen tragaluces en los pasillos del metro y similares, pero el problema es que la superficie de arriba casi siempre está ocupada con otra cosa. Y no puedo simplemente poner una torre de espejos o algo así. Tal vez podría hacerlo, pero la electricidad cuesta menos que construirlo. En mi caso es un poco diferente, porque la cantidad de luz que necesito para las personas, para que puedan ver normalmente, es mucho, mucho menor que la que necesito para la fotosíntesis. Por ejemplo, aquí en la Tierra, en un día soleado al mediodía, llegan aproximadamente 1000 vatios por metro cuadrado de luz solar. Eso equivale a 100.000 lux, que es la intensidad luminosa. En una sala, en un departamento, cuando entra luz natural por la ventana, con 500 lux ya es suficiente para que se perciba como luz de día normal. Así que 1000 lux ya es un ambiente muy bien iluminado. El ojo humano se adapta tan bien que uno no se da cuenta de que eso es solo una centésima de la cantidad de luz original que hay ahí. Quiero decir, las plantas también, por supuesto. O sea, las plantas idealmente necesitan 15.000 lux para crecer. Todo lo que esté por encima de eso ya no lo pueden aprovechar. Al menos las plantas de cultivo normales que tenemos. Por supuesto, un cactus o el maíz pueden aprovechar un poco más, pero la naturaleza ha hecho que las plantas también puedan sobrevivir con menos, porque hay muchos días en los que hay niebla, en los que está nublado, en los que llega mucha menos luz solar. Y las plantas también tienen que sobrevivir a eso y poder crecer normalmente. Buen punto, sí. Realmente interesante. Claro. Hay suficientes conceptos para invernaderos y, en el espacio, estaciones espaciales y hábitats. Y todos siempre quieren hacerlo con luz LED y bajo tierra, y así sucesivamente. ¿Eh? Pero entonces solo puedo cosechar lechuga. Pero, ¿cómo funciona eso en la aeroponía con el compostaje de los desechos orgánicos? Tengo un sistema natural donde todo se composta y recicla continuamente. Y tengo todo. Tengo oxígeno, tengo alimento, pero también tengo una diversidad ecológica y sobre todo, tengo un hábitat para las personas allí. ¿Por qué? Porque por naturaleza estamos acostumbrados a poder salir y a que de alguna manera podamos estar al menos en un bosque o en un jardín. Así que este invernadero es mucho más. En realidad es un hábitat y un espacio para estar. Ajá, sí. Lo que quizás sea interesante también para los espectadores y oyentes en este punto o en este momento, lo que ahora Tomás explicó también aquí con el lux y nuestra percepción. O sea, al final de cuentas, nuestra percepción se comporta un poco de manera logarítmica, solo en cuanto al comportamiento, pero el lux sigue siendo una unidad de medida lineal. Eso hay que diferenciarlo aquí. No vaya a ser que alguien aquí lo malinterprete, porque el lux ya es muy centrado en el ser humano en ese sentido. Y eso, por supuesto, también es crítico aquí, como lo ha descrito Tomás en su proyecto o en sus proyectos. Nosotros como humanos en realidad queremos tener lux. Eso significa mucho contenido verde, lo cual sería genial. Pero las plantas en realidad odian eso como referencia. Quizá esto también como a DC. Para el público, ¿qué significa logarítmico? Logarítmico, mejor que Tomás lo vea, no quiero hablar siempre. Sí, logarítmico. Bueno, con los decibeles, y así es como se hace, por ejemplo. Si tengo, en vez de 10 decibeles o 10 lux, 20 lux, eso no significa que la intensidad física de la energía sea el doble, sino que no sé exactamente cómo es.
pero aumenta. Es una curva logarítmica, lo que indica que duplicar el valor numérico representa 10 veces más fuerza física. Ok, saltos. También es lineal, muy clásico. Tienes un espectro, no una curva, solo una línea recta. 1, 2, 3, como sea. Si tienes logarítmico, es como exponencial, pero con grandes saltos. 1, 10, 100, 1000, etcétera, en una escala. En resumen, para ver el brillo al doble, debes multiplicar por 10 la luz, es decir, lineal. Si tienes una vela y agregas otra, duplica el brillo. Logarítmico, digamos que tienes 100 velas, agregas una más, pero no ves ninguna diferencia. Tendrías que agregar casi 900 o algo así, o algo por el estilo, para llegar a 1000 y así notar de nuevo un cambio, por así decirlo. Órdenes de magnitud. Sí, al final es cuestión de órdenes de magnitud. Ok, muy interesante. Ahora ya lo sé también. Por eso es difícil atenuar la luz. A veces tenemos ese problema con nuestras cámaras, Singwar. Eso es lo... Sí, Está bien. Y Tomás, tú pasaste por cierta evolución, así fue. Eso no es realmente la razón por la que nos hemos reunido hoy, sino que eso es más o menos la situación de partida. De este proyecto surgieron más cosas. ¿Y luego qué pasó? Sigamos adelante, exacto. Sigamos adelante con las diapositivas, sí. ¿Por qué siempre vuelve al inicio? ¿Eh? ¿Sí? Ese todavía era el invernadero en el hábitat lunar. Exacto. Y lo bonito de este diseño es que debido a que en el polo sur de la Luna el Sol prácticamente brilla casi 24 horas al día, o en realidad durante todo el año de manera continua, y construyes esta torre, puedes más o menos crear tu propio ritmo diario. Puedes más o menos decidir cuántas horas de luz del día tienes y cuántas horas de noche hay. Lo giramos al menos 6 horas al día para alejarlo del sol y simular un ciclo nocturno. Eso también lo necesitan las plantas. Pero por supuesto puedo generar muchas más horas de sol ahí de las que normalmente tengo en la Tierra. Espera, ¿cómo es eso? Puedo captar ahí aproximadamente, digamos, 4 veces más luz solar. En una cantidad óptima, o sea, tampoco demasiado, sino justo para esos 15.000 lux, o 260 vatios por metro cuadrado, más o menos. Esa es la cantidad ideal, y puedo darla durante 18 horas al día. Solo hay pocos días al año en los que la situación no es favorable, porque otro borde del cráter hace sombra. Estas torres de luz y espejos también se hacen sombra entre sí por un breve momento. Sí, creo que lo vamos a pensar. esto invita a reflexionar y filosofar. Ya había imaginado esta imagen antes. Sí, está muy padre. Eso sí está muy padre. Tengo muchas preguntas sobre esta imagen, pero prefiero continuar con lo siguiente. Pasemos al siguiente. Por lo cual, ¿Sí? El diseño del hábitat en Marte fue antes que el lunar, pero después del lunar también seguí desarrollándolo un poco. Se observa la zona central como área común, y al fondo a ambos lados están las unidades de vivienda e invernadero. Eso ahora es muy diferente en Marte, ya que estamos en el ecuador y las condiciones de luz cambian. En la Luna, la luz solar entra horizontalmente y gira alrededor del horizonte. En el ecuador, llega casi en ángulo recto desde arriba, con una desviación estacional de 24 grados, y ahí tengo que dirigir la luz hacia adentro. Por eso son paralelas. Sigamos con la imagen. Exacto, ahí se ven también cubiertas de regolito, pero desde arriba. Tengo paneles fotovoltaicos abajo, que parecen pequeños techos a 2 aguas. Son láminas reflectoras tensadas que desvían la luz de arriba hacia los lados en los invernaderos. eso es genial. ¿Sí? Ahora no se ve el invernadero desde afuera, así que también es eso. La lámina es transparente, pero está reforzada por fuera con una red de cuerdas en diagonal. ¿Sabes? Como esas salchichas o jamón en una red, porque la lámina sola... Creo que sí uso Kevlar o algo así. Estos tejidos soportan mucha presión, pero no son transparentes. El material transparente resiste poco el desgarro. Por eso debo reforzarlo de nuevo con una red de cuerda. Y hay que preguntarlo de nuevo.
¿qué impide ahora que el polvo marciano perfore o desgarre esta lámina que parece tan delgada, o si un astronauta tropieza desde adentro y eso... Bueno, nosotros hemos... la lámina, por supuesto, es de 2 capas. Al menos así está hecha. Eso significa que si ahora te golpeas de forma tonta, también tenemos el patrón de rombos que presionaste en la fachada. Está en todas partes. Y cada uno es un cojín independiente y cerrado. Si yo ahora pinchara desde un lado, todavía quedaría la segunda lámina que mantiene la presión. Se puede hacer eso y si lo pinchas ahora, pasaría. Si la lámina interna está dañada, la almohada pierde presión. La lámina exterior sigue tensándose y la parte interna de la almohada queda floja. Y entonces piensas, revisas, haces una inspección. Y tal vez eso también se haga automáticamente con algunos drones y robots. Y entonces ves, vaya, la almohada tiene algo. Y si por el contrario la almohada exterior está dañada, entonces la almohada interior sería empujada hacia afuera. Y con eso, donde haya una perforación, puedes reparar el agujero. Sistema óptico de alerta temprana. ¿Sí? Hoy todo se hace con IA. ¿Se hará? Pero para entonces todo será automático y no será necesario que alguien lo haga. O puedes poner uno en cada cojín. En un hábitat en Marte, puedes tener sensores pequeños en todas partes. La proporción aquí también es interesante. O sea, parece que necesitamos mucho más espacio, pero mucho más espacio para nuestras plantas que para nosotros mismos, de alguna manera. ¿Tú qué dirías que en Marte seríamos más como agricultores? Que con un pequeño terrario. ¿Que como astronautas? Puedes alimentar a muchas personas ahora, como en algunos gráficos. No, en la Luna, según mis cálculos, necesito aproximadamente. Hay comparaciones con invernaderos súper de alta tecnología. Y luego, por supuesto, tengo que considerar que tengo más luz solar disponible y de manera más regular, y así sucesivamente. Aún así, en esos 250 metros cuadrados, solo puedo alimentar sosteniblemente a 3 personas. Porque, también hay que decirlo, esta agricultura vertical con luz LED, eso solo funciona para cosas como la lechuga, que en realidad casi solo están hechas de agua y no tienen un valor nutricional real. Sí tienen vitaminas, pero no carbohidratos. Todo depende de la cantidad y los carbohidratos. Para eso requieres mucha luz y áreas de cultivo. Y en Marte necesito más que en la Luna, porque simplemente hay menos luz solar disponible. Y los reactores nucleares, que generarían electricidad, no son una opción, porque simplemente esos reactores nucleares siguen siendo muy pesados. Un reactor nuclear de kilovatios de 10 kilovatios de potencia eléctrica continua pesa 1500 kilogramos. Entonces, y eso primero hay que llevarlo al Marte. Sí, eso tiene sentido. Todo esto también parece un invernadero bastante clásico, como los que uno conoce si uno se imagina un invernadero, entre comillas, o quiere imaginarse uno en otro planeta. ¿Y cómo es aquí con la radiación entonces? ¿Estas láminas y toda esta estructura también protegen contra la radiación? Vea la siguiente imagen para entenderlo mejor. Exacto. Está bien. El relleno viene de arriba. Ahí se detiene. Y donde el espejo está lleno no se aprecia bien en la imagen. Entre las láminas de espejo también se ha acumulado regolito. Ajá. Eso bloquea lo que viene de los lados. El techo sobresale un poco, o sea que realmente solo hay un espacio mínimo por donde podría entrar radiación, ¿verdad? Y si no estoy justo al frente, en la pared transparente del invernadero, sino un poco más adentro. Como se ve en el dibujo, la mujer que está acostada ahí adentro. Entonces ya estoy completamente fuera de ese campo de radiación. Ajá. Eso es realmente interesante. Y esa cosa alargada. En Marte entonces básicamente serían 250 metros cuadrados para 3 personas, más o menos, ¿o cómo? En Marte creo que necesitaremos 400 metros cuadrados por persona. ¿Yo? Porque no puedo estar agregando fertilizante químico todo el tiempo. Solo puedo reutilizar lo que provenga de desechos orgánicos. También necesito algo. Tengo algunas cosas. Tal vez logre que el 50% del material vegetal sea comestible para las personas. Y el resto tiene que ser descompuesto primero por otros animales o microbios. Y así sucesivamente. Y eso luego se convierte de nuevo en CO2, que luego es fotosintetizado otra vez por las plantas. Sí, bueno, en Marte, incluso en el Ecuador. Ahí tengo la cantidad de luz como la que tenemos en Escandinavia. Quizá un poco más.
porque no hay nubes o no hay tantas nubes. A cambio tengo tormentas de polvo. En resumen, con el espejo también puedo enfocar y aumentar la luz. Incluso con tormentas de polvo, las plantas pueden crecer, así que no es tan crítico. Eso reduce la radiación solar a un 30% de lo que tendría con cielo despejado. Y eso no es tan poco. Cuando está nublado en la Tierra, la reducción es mayor. Interesante. Muy interesante. Veamos el siguiente. Entonces, esto es ahora. Y ahora la aplicación en la Tierra, esta. Debo decir también, por si a alguien le interesa, esa VIC apoya aplicaciones en el upstream o downstream, es decir, tecnología espacial aplicada en la Tierra o al revés. Y ahí fue donde mi proyecto también encajó temáticamente. Sí, de eso se trata aquí. Siempre lo llamo pneumoplaneta. Necesitamos muy poco material de construcción y casi ningún recurso, ya que solo usamos membranas delgadas. Aprovechamos las capacidades térmicas y otras del suelo, que normalmente requerirían muros gruesos. La ventaja es que en la Tierra la temperatura se mantiene equilibrada todo el año. Además, tengo un efecto de aislamiento. El objetivo es decir, está bien, no necesito energía para calentar o enfriar, solo recursos mínimos para materiales de construcción. Además, gracias al alto grado de prefabricación, es un tercio más barato que un edificio convencional. Sí, porque yo también. Yo puedo elegir, por ejemplo, en todo el mundo algunos lugares óptimos de producción, y casi no tiene peso ni volumen de transporte. Y puedo tomar un espacio, no sé, de 20 metros cuadrados. Ese módulo de espacio pesa como 100 kilos, por ejemplo, y puedo enviarlo a cualquier parte y usarlo. Pasemos al siguiente. ¿Sí? Ahí se puede ver un corte en 3D. A la izquierda está la esclusa de aire con 2 puertas, por supuesto. Y luego ahí tengo como ejemplo una habitación. Lo amarillo arriba es aislamiento térmico, porque ahí es donde más debo aislar. Puedo hacer el suelo más permeable para permitir intercambio térmico con la tierra. Luego lo revisamos, pero no se ve así realmente. Eso es simbólico. Esas líneas azul y roja son conductos por donde aspiro o libero aire para ventilar. Y con eso, en invierno el aire se precalienta al pasar por la tierra, y en verano se enfría antes, porque simplemente toma la temperatura del suelo. ¿Qué tan profundo debe? ¿Eso también soporta temperaturas realmente frías, como por ejemplo ahora en enero? ¿Se podría, por ejemplo, combinar eso con un almacenamiento térmico clásico en el suelo, como se hace ahora con el hidrógeno? Voy a llegar a eso. De hecho, ya realicé un prototipo. Y eso, claro que podrías agregarle otras cosas, pero en sí, la idea es lograr el equilibrio solo con el calor de la Tierra. Veamos la siguiente imagen para entenderlo mejor. Sí, es una vista en corte. ¿Dónde está mi prototipo? Solo tengo una habitación como prototipo, así está hecha. Eso significa que lo amarillo es el aislamiento térmico. Lo marrón es la tierra exterior. Y entre la habitación inflable y el aislamiento está el espacio intermedio. Ahí es donde realmente ocurre el intercambio térmico entre el aire interior y la tierra. Es decir, ahí la tierra es mucho más cálida en invierno porque retiene el calor. También se puede ver que no cerré por completo el aislamiento térmico en el suelo y ahí es más delgado, para permitir mayor intercambio. En verano quiero que absorba el máximo calor y que en parte de ese calor se pierde, se disipa en la tierra, pero no tanto como hacia arriba, hacia el aire. Y eso, también tengo ese registro de temperatura. O sea, claro, digamos que estoy en algún punto de diciembre. La temperatura del aire es, supongamos, de 0 grados, pero ya a unos centímetros bajo tierra tengo bastante más, es decir, 4 grados positivos. Así que ahí ya no hay heladas. Y cuanto más profundo voy, más se acerca eso al valor medio anual de 10 grados positivos. Desde 3 metros de profundidad, la temperatura se mantiene casi constante todo el año por encima de ese promedio. Y vamos a la siguiente imagen. Espera, aún no era. Sigue la siguiente y regresamos. Espera, estaba en algún lado. Exacto. Estas son las curvas de temperatura.
Entonces, esta curva naranja del diagrama, que es la que más se desvía, esa es la temperatura del aire durante el año, los valores medios mensuales. Y las otras curvas, estas son las oscilaciones de temperatura en distintas profundidades del suelo. Y vemos que, al profundizar, la curva se aplana más. Además, el punto máximo y mínimo de temperatura también están desfasados en el tiempo. La temperatura del aire sube en julio y baja en enero, pero bajo tierra, el máximo ocurre en septiembre u octubre y el mínimo en marzo o abril. Puedo aprovechar eso inteligentemente, porque en abril, aunque la tierra está más fría, ya tengo más captación solar y el aire se vuelve más cálido. Así aprovecho todo eso. Ahora retrocedamos un poco. Tal vez tengo una pregunta sobre eso rápido. Antes de que entremos en eso, ¿se utiliza una capa adicional de aislamiento, algo como unicel, entremedio o...? Sí, existe algo así. Eso, exactamente lo amarillo ahí, eso amarillo-verde. Eso es unicel. Así que yo, en mi caso, puse 20 centímetros de unicel alrededor. Debo agregar que el prototipo es solo un cuarto de 15 metros cuadrados. Eso no es tan favorable, porque entre más pequeño el edificio, peor la relación superficie-volumen. Si hago toda una casa unifamiliar así, la superficie es menor. Eso significa que necesito menos aislamiento térmico. Pero en mi caso tuve que envolverlo bien. Ajá. Y el corte, eso es básicamente lo que voy a hacer el próximo año. Eso lo descubrí apenas durante las obras. Actualmente, el techo aún sobresale del suelo como una pequeña cúpula plana, con el aislamiento térmico interno. Se me ocurrió rociar espuma de poliuretano por fuera, hacer una capa aislante de 15 centímetros y luego colocar mantas de fibra de vidrio en la parte exterior. Eso tiene sentido, sí. Esa es una estructura muy estable y puede soportar hasta 80 centímetros de tierra. Eso significa que todo quedaría cubierto. Y la otra ventaja es que, si por alguna razón se escapa el aire, no colapsa. Ajá. Dije antes que dejo que el techo sobresalga para que, si colapsa, no queden enterrados. Esa fue otra razón. Quería eso porque no deseo tanta presión de aire como en el hábitat lunar. Requiere más esfuerzo. Tengo adentro más o menos una sobrepresión, como en un castillo inflable. ¿Eso será el próximo año? ¿Aún no se implementa? Ahora sí se puede, pero hace mucho frío para rociar la espuma. Se necesitan al menos 10 grados para que endurezca bien. Sí, pero siendo sincero, cuando veo estos planes con concreto inflable, casa de tierra o similares, entonces, perdón, me puedo imaginar bien que si voy a la oficina de construcción alemana, no sé cómo sea en Austria, pero siento que ahí hasta llaman a la policía. Me lo puedo imaginar, son obstáculos. Incluso en el ámbito experimental. ¿Qué tal tu experiencia con eso? Todavía no tengo ninguna experiencia con las autoridades, porque esto no es un edificio oficial. Es solo un prototipo. Pero luego, lo haré. Eso ahora forma parte del trabajo de desarrollo. Por supuesto, también buscar contacto con las autoridades, para que lo entiendan y sepan cómo deben manejarlo. Y entonces quizá también se pueda adaptar una u otra cosa. En principio, no hay ninguna razón que impida que sea aprobable. La ventaja también es que, como es subterráneo, eso significa que puedo construir en partes de un terreno donde no se me permite construir en la superficie. Ajá, entiendo. En Austria, generalmente, si la normativa de construcción no indica otra cosa, solo puedes construir en el 25% del terreno. Entonces, por ejemplo, si ya está construido ese 25%, ¿aún puedo construir algo subterráneo adicional? Sí, entiendo. Ok, eso no está nada mal. Sí, ok. Sí, es interesante. Pero también bueno saberlo. Así que, si alguna vez quieres construir un hábitat así en tu jardín, ahora ya sabes cómo hacerlo. Nada mal, pero siempre tendría una preocupación. Quiero decir, en la Luna creo que no es un tema y en Marte tampoco tanto. ¿Ustedes también tienen historias así sobre moho o sellados, humedad? ¿Eso también está incluido en el concepto ahora? Sí, necesitas buena ventilación en el espacio, ya sea que el edificio sea de madera o ladrillo. Esos son materiales que pueden absorber la humedad. Eso no lo tengo con la lámina. Por eso, esa es también la razón por la que el piso es plano.
Sí, tengo 20 centímetros de grava, o sea, es una mezcla en su mayoría de grava, pero también un poco de arena, para que pueda colocar libremente las tuberías en el piso. Y luego hay otra capa de placas de espuma rígida encima, un aislamiento térmico, y luego viene el revestimiento del piso propiamente dicho. Y la ventilación. El aire entra a través de esta cama de grava. Y también tengo un ventilador de recirculación. Eso significa que la grava junto con la arena absorbe la humedad y la libera cuando es necesario. Sí. Eso es genial, está bien. Además, eso también tiene el propósito de que, durante la instalación, el suelo debe ser presionado para que quede plano, porque de lo contrario siempre se va a bombar como un globo. Eso. Y en la grava también puedo instalar tuberías. Muy inteligente e interesante. Y las que menciono en la Tierra se hacen como cualquier construcción normal, pero para la Luna y Marte, ¿las tuberías se colocan previamente en estas placas o tienen que ser instaladas después de forma robótica o manual? Bueno, o sea, si hay algún tipo de tubería para agua o lo que sea, entonces esas básicamente tienen que instalarse por dentro. Si algo viene de afuera, se requiere un conducto o válvula especial hermética. Ajá. También, en el hábitat de Marte o en el hábitat lunar, es difícil nivelar el suelo, porque la presión en relación con la gravedad es mucho mayor. Eso significa que el suelo también está curvado ahí. En el invernadero no pasa nada. Perdón, el gato es molesto. Deja eso. Raspa la ventana. Un clásico. Sí. Yo relleno prácticamente este hueco que se forma por la curvatura, simplemente con tierra en el invernadero, en la Luna o Marte. Y en los espacios habitables también tengo que rellenarlo de alguna manera. Y luego hago un piso liso. ¿Qué haces ahí? Perdón, increíble. Todos vivimos de algún modo la misma vida. Sí, así es. O sea, se llena el suelo y luego se coloca. Sí. Muy bien. Y porque justo ahora lo veo aquí de nuevo, no se produce ese efecto invernadero, o sea, ese efecto de invernadero donde se pone caliente y sofocante cuando el sol está entrando todo el tiempo. Sí, por eso la ventana siempre es así. Yo lo tengo más fácil que en el invernadero, porque no necesito tanta cantidad de luz, para que adentro sea agradable, porque no tienen que crecer plantas, sino que solo las personas necesitan una atmósfera agradable. Yo diría que, en principio, tengo en el mío. Es un ventilador, una cama de grava abajo, y eso hace circular el aire. Eso significa que la grava absorbe un poco los picos de calor, y luego los transfiere hacia abajo, al suelo. Las paredes también absorben algo. Si no basta, interviene el sistema de ventilación, porque el aire ahora se enfría ahí. El aire de entrada se enfría a, no sé, digamos 14 grados o más, y luego entra bien fresco. Así que aunque afuera haya 40 grados, eso enfría bien el aire de suministro. Además, aún no lo tengo en mi prototipo. Para eso requiero más fondos nuevos. Quiero desarrollar una sombra móvil, algo parecido a las láminas multicapa con las que se cubren los satélites. Que sea como un párpado, porque también está curvado. Que el mecanismo pase por encima. Tengo que hacer algo rápido aquí. Así ya funciona otra vez. Ah, ya veo. Entonces habla realmente como un ojo donde así... Exacto, es como un párpado. Varias láminas espejadas que suben y bajan, y en invierno aíslan el calor. Entonces, en invierno eso simplemente se cierra durante la noche, y solo durante el día se abre. En verano lo cierro a la mitad o al 70% cuando el sol está muy fuerte. Como una persiana, por ejemplo. Y con eso también puedo controlar cuánta energía entra. O sea, ya he calculado todo eso. Claro, los cálculos son teoría. La práctica lo demuestra todo. Pero debería funcionar de tal manera que casi, o sea, al menos según los cálculos, parece que en una casa unifamiliar normal, se logra que en invierno no sea necesario calentar y que en verano se pueda mantener fresca. O sea,
Eso significa que la temperatura no debe subir de 26 grados adentro. En el prototipo, voy a tener que calentar un poco en diciembre y enero. Ajá. Muy interesante, muy genial. Ajá. No lo sé. En total para todo el año eso sería algo así como 5 kilovatios hora por metro cuadrado o algo así durante todo el año. ¿Ok? Ok. Eso es real. Eso es relativamente manejable en realidad, ¿no? O sea, me lo puedo imaginar bastante bien. Entonces, tú también dijiste antes, o justo ahora también dijiste, sí, está calculado, pero la teoría es otra cosa, pero de hecho ahora sí es real. Entonces, si dices que ya lo tienes en papel, ahora es un problema de ingeniería, por así decirlo, que hay que implementar adecuadamente. ¿Dónde ves en este momento el mayor desafío, especialmente en este tema de sombrear de manera móvil? Porque seguramente también habría un poco de inspiración, o digamos inspiración y biónica, ¿no? Entonces la naturaleza como ejemplo a seguir en ese sentido, tal vez. Sí, la naturaleza también es un gran ejemplo para mí. Pero claro, no se debe cometer el error de simplemente copiar cosas de la naturaleza, pero hay que abordarlo con el mismo principio que la naturaleza. La naturaleza, por supuesto, utiliza prueba y error, a través de mutaciones y demás. Nosotros, por supuesto, podemos conceptualizarlo un poco, pero en principio es lo mismo. Yo siempre digo, ese es mi lema para el diseño. Ya sabes, la arquitectura a menudo también es formalismo. Para mí, yo nunca quiero crear una forma solo por la forma, sino que digo, lo hago igual que la naturaleza. O ese es mi objetivo. La naturaleza siempre es inalcanzable, por supuesto. Pero mi objetivo es diseñar y desarrollar mis edificios o estructuras de la misma manera en que lo hace la naturaleza. Ajá. Y eso también es hermoso al mismo tiempo. O sea, desde mi punto de vista, lo que es funcional también es hermoso. No funcional en el sentido de hacerlo barato o racional, sino optimizando el uso de los materiales. Es natural sentirse cómodo y que todo encaje. Las formas de la naturaleza son optimizadas y por eso nos parecen hermosas. Considero que una obra de arte pura, sin función, tampoco debe ser necesariamente bonita. Eso también puede provocar o perturbar. Es una buena obra de arte, pero también un objeto útil que debe funcionar. Ya sea un avión, que debe ser aerodinámico, una máquina que debe funcionar de manera óptima, o alguna estructura estática que debe sostenerse con el mínimo de material y máxima resistencia. Eso también es automáticamente hermoso. Así como, no sé, el cuerpo de un caballo es hermoso porque simplemente los músculos y las proporciones de las piernas están optimizados. No hay masas de más. Ujú. Sí, pues la naturaleza siempre es un buen ejemplo para esas cosas. ¿Sí? Estoy en eso. Polaridad aquí. Entonces, ahora hay 5 tipos de módulos espaciales. El de la izquierda arriba, o sea, del lado derecho, ahora en estas ventanas blancas. Ese es el más pequeño. Una esfera de 4 metros, ahora de 4,32 de diámetro, aplanada en la parte inferior. Y luego puedo combinar 2 de esas esferas, o 3, o 4, o 6 de esas esferas entre sí. Y eso da como resultado módulos espaciales de diferentes tamaños. Y luego, la superficie está dividida en una cuadrícula triangular. Y dentro de esa cuadrícula triangular, también puedo decir, un triángulo puede usarse como ventana. También he hecho algunos con aberturas para pasillos. Son solo 2 capas de lámina. Después lo veremos en fotos. Entonces, hay una capa de lámina exterior que básicamente sostiene la estructura y la mantiene sellada. Y luego hay una lámina interior. Es una tela de nylon que está recubierta de poliuretano por un lado. Y el lado de nylon, el lado textil va adentro, formando cojines triangulares suaves. Todo es textil y suave por dentro. Aquí están las paredes. Todo esto también parece muy escalable, o sea, muy clásico, lo llamaría como un principio del Lego, ¿no? Exacto. Esa es la modularidad realmente. O sea, tanto un solo módulo de habitación es modular en sí mismo por estos triángulos, pero todo el conjunto también es modular. Y, bueno, a la izquierda hay un ejemplo. Es como una axonometría de rayos X, de cómo se puede armar un edificio completo a partir de estos módulos. Genial. Sí, ahí se pueden hacer muchas cosas. Eso también está relacionado con la seguridad,
Bueno, yo pienso que si un módulo, por ejemplo, fuera golpeado por un meteorito y empezara a perder aire, los astronautas podrían refugiarse en una burbuja vecina y, por ejemplo, cerrar la puerta de golpe. ¿Eso sería posible? Los módulos siempre están conectados por elementos de marco. Y aunque en la Tierra no es necesario, en la Luna hay puertas de esclusa entre ellos. Si un módulo se daña, cierro la puerta de la esclusa. Entonces, por mí puede dejarse así y después puedo repararlo con calma o incluso reemplazarlo. Por ser ligero y pequeño, quizás sea más fácil reemplazar todo mi módulo. Simplemente por completo. Sí, entiendo, sí. Ujú. Sí, de hecho, me imagino que simplemente tienes 5 módulos de repuesto almacenados en tu propio módulo. Si pasa algo, simplemente lo conectas, lo inflas y ya está, aunque hay que volver a acabar mucho y no hay que olvidar las capas de aislamiento y todo eso. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos adicionales Exacto, sí. de cómo interpretarlo. Las temperaturas del suelo. Ese es otro detalle clave. Porque, a diferencia de Marte, aquí la presión atmosférica es solo entre 1 y 1,5% de la que hay en la Tierra. Y eso, si ahora la Tierra se moja o algo así, podría deslizarse. No podría soportar permanentemente la presión de la Tierra. También quiero asegurarme de que, si se pierde la presión, no todo quede sepultado. Ahora, la capa de tierra que está justo al lado se refuerza con solo un 3% de cemento en volumen. Y lo naranja, ahí se puede ver cómo está reforzado justo ahí. Porque siempre vamos rellenando la excavación por capas. Y luego eso se mezcla siempre con la tierra inmediata, con la tierra reforzada. Ya lo he probado. Y también es un método que se utiliza en la construcción de carreteras cuando se quiere reforzar el suelo en algún lugar. Y entonces, básicamente, tengo una forma estable, como una forma negativa, en realidad, de lo inflable. Ajá. Ok. ¿Emocionante? Oh, sí, llegamos a eso. Entonces, ahí siempre está. A la derecha se ve un módulo de la habitación, y a la izquierda la esclusa de aire, que seguirá siendo visible así de libremente. Lo que vemos en la habitación, salvo la ventana, pronto quedará enterrado y en primavera estará cubierto de pasto. Como terminé en noviembre, aún no ha crecido nada en la colina. Ujú. Bueno, me lo puedo imaginar muy bonito cuando todo esté bien verde, seguro que se ve romántico. ¿Y esas mangueras del suelo, esas son? Son las mangueras de entrada y salida de aire. Antes no estaban cubiertas, ahora están más ocultas. Eso fue cuando recién había acabado lo principal, así que aún salían libremente de la tierra. Ajá. Así que, sí, por otro lado, eso es importante. Esa ventana tiene 4 capas de lámina transparente. Y ahí también se supone que va a ir ese aislamiento térmico, que se pliega sobre ella como un párpado. Aún me parece increíble que sea solo de lámina. Uno no lo imagina si no conoce de construcción o arquitectura. No soy físico de la construcción ni ingeniero civil, pero es interesante lo que se puede hacer con lámina. Sí, eso es una especialidad incluso para ingenieros civiles. Un calculista de concreto también se sentiría inseguro con eso. Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, si me remonto muy atrás, los exámenes de estática no tenían nada que ver con algo así. Espera, ya veo. El gato se subió al teclado. La ventana fue el gato. Tal vez el gato también quiera decir algo importante, puede ser. Tú también quieres saludar. Sí, hola, genial. Sí, emocionante. Bájate del teclado. Bien, aquí tenemos otra vista. Sí, ahora hay varias imágenes desde diferentes ángulos. Eso parece la entrada, supongo. Ahora, para el prototipo, es como una estructura de madera cubierta con una lámina. Pero para la producción en serie, me imagino que sería más bien de fibra de vidrio o algo así. Como esos baños portátiles, realmente una caja terminada que simplemente se coloca ahí. Lo otro también. Sí, creo que todo eso puede diseñarse de forma modular. Siempre hay que diferenciar. ¿Qué opciones tengo para un prototipo y qué se puede hacer luego en serie?
Sí, ahí estoy en la entrada. También Simplemente compré 2 puertas laterales de madera en la ferretería. Y luego les puse sellos de goma adicionales para sellarlas. Pero resulta que la madera trabaja. Al principio está bien sellada y de repente otra vez se cuela el aire. Después tendré que poner unas verdaderas, como las de barcos, con puertas estancas o similar. Las puertas para inundaciones son más costosas, pero considerando el trabajo que requieren, pueden valer la pena. En una casa unifamiliar, pagar 4 o 5 mil euros por puerta no es tan relevante como en un pequeño prototipo. O sea, como primer prototipo, de hecho, no es algo decisivo, ¿no? No, solo digo que los prototipos suelen tener problemas iniciales. Son cosas de las que se aprende después. Ajá. Sí, primero haz que exista, después hazlo bien. Quiero decir, si piensas en cuántos cohetes ha hecho explotar Elon Musk, De verdad. mi prototipo funciona mejor que el de Elon Musk. Sí, en serio, por el tuyo al menos entra algo de aire. ¿Sí? Eso está súper bien. ¿Qué tenemos después? Exacto, ahí estás sentado adentro. Con una ventana arriba. ¿Y sí? Es bastante espacioso, aunque no lo parezca. Sí, claro. Ahí también influye un poco el gran angular de la cámara. O sea, son 15 metros cuadrados. Sí, Sí, bueno, como un dormitorio normal, sí, pero se siente. Es más bien acogedor. Porque digo, el techo, la pared, el piso, de alguna manera es como una unidad. Y por ejemplo, uno puede sentarse en el piso y usar la pared como respaldo. No está en el piso ni es vertical, sino que sale hacia afuera, como un cojín suave. Así que se puede usar bastante bien. Eso está bien, es agradable. Y cuando dices que es un poco como textil, no es como un sillón de cuero, donde te sientas y en verano te quedas pegado cuando empiezas a sudar. No, la pared. La pared no te sientas en ella como en un sillón. Pero es como una tela de mochila, básicamente. Como la de una mochila o una chaqueta deportiva, algo así es. Yo podría ponerle una capa de algodón o algo así, pero eso sería mucho más difícil de limpiar y todo eso. Es una tela de fibra sintética, pero no tiene plástico adentro. Es algo similar. para el prototipo eso sería sobre ingeniería, ¿no? Probablemente. En el techo hay aislamiento térmico de cáñamo cubierto con tela de felpa, aunque después será reemplazado. Sí, es fácil de reconocer las capas superiores, exacto. Eso es, eso es. Como es muy redondo y porque es textil y no está enyesado, todo el ambiente se siente muy acogedor. Es como digo, siempre es como estar en un útero, aunque nadie sabe cómo es ahí dentro. Y quería encontrar algunas fotos del interior de úteros para hacer una comparación, pero no se ven así porque no forman un volumen tan libre. Siempre se pliegan por dentro, o sea, están doblados, pero es una buena analogía. Me imagino que, en ese caso, era tan amarillo como el interior de un huevo, como cuando un pollito está siendo incubado. Es un pensamiento bonito, seguro que es cómodo. Eso es, y también hay una pequeña cocineta. Eso fue después, ya lo arreglé un poco. Van llegando cosas que se van agregando poco a poco. Falta colocar estantes arriba y al otro lado. Por ahora solo tengo uno con una cafetera y un hervidor. Ahí puedes sentarte, relajarte, tomar café, leer o navegar en internet, ¿no? Es que tengo afuera un granero remodelado que uso como casa de fin de semana. Pero ahí hace un frío tremendo en invierno, porque tampoco estoy ahí todos los días. Y esa es la granero remodelado. Bueno, ahí adentro hay como 5 grados. Y cuando empiezo a calentar ahí, después de 2 horas sube unos grados. Pero ahí adentro puedo llegar a 30 grados si quiero. Bueno, ahora hay que decir una cosa. Todavía hay algunas cosas que no están óptimas en el prototipo. La ventana todavía no tiene el aislamiento térmico adicional. Luego pude cerrar completamente la zanja de construcción hasta noviembre. Eso significa que la tierra ya estaba fría abajo y hay algunas áreas en el techo donde el aislamiento térmico no se superpone, donde está libre. Eso significa que, seguro,
Ahora estoy perdiendo más calor de lo que debería ser después. Pero aún así, la semana pasada durante la noche, hubo menos 13 grados. Y yo entro sin calefacción ni nada. Había entre 15 y 16 grados adentro. Luego, Eso ya es impresionante. Sí, ahí se nota otra vez la inercia, o sea, lo que de hecho ya se almacena de calor ahí. Aunque esperes un año, casi apostaría a que para noviembre del 26 debería coincidir, aunque la Tierra haya estado más tiempo expuesta. además, si tengo calor extra en la ventana, funcionará mucho mejor. Pero en un instante, con un pequeño calentador eléctrico de 20 euros, la llevé a 29 grados. Y luego me calenté bien después de trabajar afuera. Puedes hacer una sauna de eso, Sí, la sauna necesita más. un poco más, sí. Pero entonces tienes el problema de que tal vez las telas y lo que sea que haya ahí, de repente empiezan a desprender gases. Sí, sí. De hecho, Pero Tomás, ya hemos hablado de esto antes, pero al final no importa qué tipo de hábitat construyas en la Luna o en Marte, al final de cuentas siempre vas a querer forrar tu módulo de vivienda con algún tipo de membrana, ¿verdad? Para garantizar cierta hermeticidad. ¿O hay otras maneras de garantizar esa hermeticidad? he hablado de esto con todo tipo de personas, sí, y nadie, o sea, con la tecnología actual, no puedes asegurar que un robot haga impresión 3D sin pequeñas grietas en el material. La impresión 3D consume mucha energía y requiere usar el regolito, que es principalmente silicio. Eso hay que fundirlo y usar la boquilla, pero no es sencillo. Además, se pierde mucha energía y no es tan eficiente. El sinterizado es más económico, porque al menos en la Luna puedes usar luz solar concentrada. Ahí solo puedes hacer ladrillos y bóvedas toscas. Nada hermético. Eso significa que siempre necesitas una membrana interna extra. Ajá. Y esa, bueno, puedo decir que solo hay una membrana interna. Y aquí tengo una doble con la espuma protectora. Pero aún así, quiero decir, tal vez haya personas que no estén de acuerdo conmigo. Desde mi perspectiva, es más sencillo y razonable hacer algo inflable. Creo que la impresión 3D es genial para objetos pequeños. Si necesitas un manguito de tubo o bisagra de puerta, puedes imprimirlo después. Imprimir piezas pequeñas y complejas es excelente, pero en grandes volúmenes, donde se requieren paredes gruesas y pesadas, no le veo mucho sentido. Tal vez, como mucho, no para sellar, sino simplemente para tener una capa física gruesa que proteja contra la radiación y los micrometeoritos y que al final proteja la membrana. Entonces, digamos así, podría decir que hago ladrillos grandes y sinterizados. Luego, de alguna manera, se construye una cúpula con ellos. Y adentro tengo la estructura inflable. Y en caso de que la estructura inflable colapse, pues todavía queda la cúpula encima. No está cubierto, así que podría repararse fácilmente. Hay que valorar si el esfuerzo y tiempo lo justifican. Así que eso, pero como dije, solo la impresión 3D por sí sola. Y ese es realmente el problema. Nadie de los que presentan proyectos de impresión 3D para Marte o la Luna ha mencionado cuánta energía requieren. Lo tengo. Sí, sí. Una vez lo estimé usando la producción de lana mineral como referencia, pero también le pedí a ChatGPT que lo calculara e investigara. Y simplemente salen cifras enormes. También siempre está este tema de la historia de tracción contra compresión como un problema. Entonces no es impresión 3D, sino realmente tracción versus compresión en el sentido de la estática, porque una impresión 3D genera una pared rígida o un material rígido, como ya dijiste. Y claro, esos materiales son súper buenos para soportar el peso, justamente para la fuerza de compresión en ese sentido. Pero es extremadamente difícil que resistan la tracción. Ahora Singwar se fue y volvió. Quizá también vuelva a usar algún tipo de fibras o algo así que resistan la tracción. Como en el caso del concreto. Sí, sí, y especialmente en el ámbito lunar o marciano, aquí al final tenemos presión de aire interna. Por ejemplo, si dentro hay medio bar o un bar y afuera cero, entonces teóricamente la casa quiere explotar. Y ahí es donde las paredes están sometidas a tensión, en ese sentido, sí. Solo tensión. Sí. Y no importa, incluso si es de aluminio.
Siempre es un problema. No puedes hacer paredes rectas porque simplemente No, sí, exacto. verlo como una construcción inflable, sí. Sí, el clásico punto único de falla, entonces porque no calculamos la tensión, pero bueno, Como tengo años trabajando con construcciones inflables, siempre lo tengo presente. Fuerza de tracción. Los arquitectos normales siempre piensan primero en la gravedad. Siempre está solo la gravia. sí, claro. Y eso tienes que replanteártelo. Solo entonces, o también supongo que, claro, cuando estamos en la Tierra, Ujú. o también supongo que, claro, cuando estamos en la Tierra, siempre tenemos un arriba y un abajo. Y en una nave espacial no hay. Cuando no hay gravedad, no hay arriba ni abajo. Tienes que cambiar completamente tu forma de pensar, especialmente al planear. O también en la orientación. ¿Cómo me oriento en un espacio donde no hay arriba ni abajo? Este proyecto ejemplifica el principio KISS. No sé si lo conocen ustedes o quienes nos escuchan. No lo sé. ¿Oh? O sea, manténlo simple. Al final de cuentas, ¿no? O sea, ¿qué es más probable? ¿Que un robot de impresión 3D súper complejo se atasque en el fino polvo marciano? ¿O que se descomponga? ¿O que al inflarse algo se atasque? Y ahí es donde está exactamente el problema. Lo tenemos. En realidad es un producto simple. En realidad, o sea, básicamente está claro. La implementación es diferente, pero comparada con una impresión de alta tecnología que puede fallar más, esto tiene más sentido para misiones sin servicio de reparación al inicio. Por eso debe ser simple y es una gran alternativa. El objeto inflable puedo producirlo y probarlo varias veces aquí en la Tierra sin problema. Eso no puedo hacerlo con lo impreso, menos aún con lo de Marte. Yo también pienso que no se trata solo de cómo construir de la manera más rápida, sencilla y segura un hábitat en Marte. También se trata de eso. ¿Qué impulsos recibe la industria en general? Y por supuesto la impresión 3D Sí, correcto. es un factor industrial importante. Por eso se fomenta y patrocina. Ujú, sí, eso tiene sentido. Bueno, ahora estamos, quiero decir, todavía no hemos terminado, pero tú ya estás en la fase de prototipo. ¿Sí? Eh, ¿Cómo te imaginas eso en el futuro? ¿Existirán esas baterías neumoplanetarias que se puedan agrupar por docenas y luego enviarlas de alguna manera a Marte y la Luna? Eso también se puede hacer en la Tierra, se puede comprar. ¿Puedo pedirte, Tomás, que me diseñes una casa si quiero construir una? Estas y estas son mis condiciones básicas. ¿Puedo contratarte para eso? Digamos que digo, necesito una casa. Sí, ese es el sentido y lo que se busca. Está adaptado de tecnología espacial, lo cual es natural. Así como el hábitat lunar y el de Marte lucen distintos, este también difiere y requiere otros materiales, etc. Y así es ahora, por supuesto. Al principio solo podré hacer unos pocos proyectos piloto, porque simplemente todavía no existe la confianza. Aún no está pensado para un mercado masivo. Supongo que al inicio será más para turismo de experiencias. Que digan, oye, vamos a construir un pequeño pueblo marciano, y la gente vive ahí, los llevan, y viven como si realmente participaran en una misión a Marte. Claro, solo pueden salir con traje espacial, o sea, básicamente como una misión análoga, pero para turistas. Eso es más o menos lo que me imagino por ahora. De hecho, hasta me imagino que yo haría esas vacaciones si no fuera obligatorio ponerse el traje cada vez que uno sale. Si solo es vivir en ese hábitat, uno podría pasar una semana en un pueblo pequeño, en una casa subterránea así. Sobre todo mi esposa ya ha dicho varias veces que le encantan esas casas subterráneas porque aparentemente el ambiente ahí es realmente muy, muy agradable. Y ahí dentro hay un clima diferente. Sí. O pueden abrir un negocio de casas de jardín de ciencia ficción, eso también funcionaría. Siempre hay quien compra, estoy seguro. Como un parque de diversiones, algo así como se podría hacer. Yo reservaría esas vacaciones y creo que también podría ser muy interesante para los niños que simplemente aprendan un poco más Definitivamente. y se divierten un poco. Mi visión es, como dices, niños. Ahora construyen un pueblo vacacional en Marte, ¿sí? Y antes de que siquiera entre en funcionamiento para turistas normales. Incluso lo combinaría con misiones análogas normales, donde el Foro Espacial Austriaco hace eso, aunque quizá poco.
Esa fue mi idea inicial para un programa de casting en televisión, donde se eligen niños y jóvenes, como los futuros que quizá viajen a Marte como astronautas. Después son seleccionados y obtienen una estancia ahí, donde reciben 2 meses de entrenamiento similar al de astronauta. Todo eso se simula de la forma más realista posible, como si estuvieran en Marte. ¿No fue construido el centro lunar después en el DLR en Colonia? No estoy seguro si era Colonia, creo que sí era Colonia. El centro lunar se construyó después, etcétera. Sí, algo de luna. Sí, exacto. Eso seguramente también sería un caso de uso, ¿no? O sea, que se diga que en los próximos años se va a ampliar algo en ese sentido, teóricamente. Sí, o sea, también estoy en contacto aquí con Gernot Gromer del Foro Espacial Austriaco. Ellos hacen misiones análogas a Marte y estarían interesados, pero no tienen dinero ni pagan. La dificultad siempre es hallar a alguien que lo financie. Sí, ese suele ser el problema. Cualquier tienda normal o algo así, y luego hacen algo. Construyen un vestíbulo donde fingen que es una esclusa de aire. Pero por supuesto, eso no es lo real. Claro, solo rentan una tienda barata y... Sí. Sí. La cosa es... Sí, ellos también dependen de los patrocinadores que cada año o cada 2 años se dignan a patrocinar cosas. ¿Sí? Necesitamos modelos más sostenibles. Por eso creo que está muy bien tener ese parque, ese mundo de experiencias. Eso genera dinero y al mismo tiempo se prueba y se testea prácticamente bajo condiciones reales, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando los niños corren y juegan ahí? ¿Y cuántos rasguños y grietas soporta realmente la membrana? ¿Qué pasa si realmente... ¿Los niños llegan rápido a Marte? Exactamente. Los niños quizás sean el análogo, el equivalente a algunos astronautas heridos que luego se sujetan. ¿Se vuelven locos después de un viaje tan largo? ¿O qué les pasa psicológicamente? Exacto. Ahí se puede. Sí, eso está bastante genial. Ahora mismo tengo una idea de la que tenemos que hablar después de que termine el programa. Sí, claro. Muy genial. ¿Qué más tenemos ahí? Otra vez. La manta con felpa. Ahí puedes ver la manta de felpa, con el aislamiento de cáñamo en el interior. Como mencioné, el aislamiento de cáñamo no es muy óptimo. En invierno se formó condensación, por lo que quizá no es tan efectivo térmicamente. Después viene el aislamiento exterior y el problema se resuelve. Además, tengo más ventajas. Ajá. Así que aquí otra vez esto. Exactamente. Ese es un pequeño detalle importante. En los bordes de estos cojines triangulares siempre hay tiras de velcro. En estas tiras de velcro oculto todos los cables eléctricos. Porque la pregunta siempre es, ¿cómo instalo un cable? Y así, por supuesto, es mucho más rápido. En un edificio normal, pongo un conducto vacío en una pared de tabla roca o ladrillo, paso el cable y luego solo abro el velcro, meto el cable y listo. Inteligente. Y también se puede ver arriba, o sea, en la parte superior de la imagen, donde el cable termina ahí arriba. Ahí se ve una pequeña argolla. Cada triángulo siempre tiene una argolla donde se puede colgar algo. Porque siempre surge la pregunta, ¿cómo cuelgo un cuadro ahí? Bueno, eso lo puedo hacer ahí. Y la idea es también que puedo usar esas argollas o las bandas de velcro para colocar muebles modulares ahí. Eso se verá en las siguientes imágenes. Sí, así es ahora. Esto ya está renderizado prácticamente para el producto en serie. Ahí la esclusa de aire se ve más elegante, por supuesto. O sea, yo me dejaría convencer de vivir ahí con mi familia. La verdad, eso se ve genial. Eso definitivamente es algo diferente. Eso se ve bastante chido otra vez. Eso está genial. Eso está realmente genial. Eso es realmente de ciencia ficción, al menos en cuanto a lo visual. Al menos... Y solo piensa en cuánto material de construcción se necesita menos, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto. Si tuvieras la misma superficie habitable con concreto y acero. Sí, eso. O sea, ahí puedo decirlo claramente. Eso no lo vemos en las imágenes. En comparación con una casa unifamiliar normal construida de manera convencional, sí, ahorro energía primaria. O sea, por cada 100 metros cuadrados de superficie habitable,
ahorro 170,000 kilovatios hora de energía primaria. Con eso, un auto eléctrico puede recorrer 1,000,000 de kilómetros. Entonces, si construyo una pared de concreto armado, para 1 metro cúbico de concreto armado necesito 1,400 kilovatios hora de energía. Increíble. Eso es siempre, y hoy en día tenemos. También se puede construir de forma convencional una casa pasiva o de energía cero, pero requiere mucho esfuerzo por el alto aislamiento térmico necesario. Si tienes 10 centímetros de aislamiento térmico y agregas 10 más, la transmisión de calor se reduce a la mitad. Pero si ahora le agrego otros 10 centímetros, solo ahorro 1/3 más y así sucesivamente. ¿Sí? Mientras más pongas, mayor será el esfuerzo sin que realmente aporte mucho. Solo imagino cómo es la vida ahí y qué hay. Quizá hay restricciones de tamaño o limitaciones de tamaño sobre lo que es posible en la Tierra y en otros cuerpos celestes. No, o sea, tienes los módulos. Quiero decir, también podría desarrollar otros módulos más grandes. Eso depende de la necesidad. Sí. Aún tengo algunas limitaciones, claro. Es relativo. También podría ser de 2 pisos. Pero ¿cómo hago que la luz llegue a ambos niveles? Por ahora, siempre es una construcción de 1 piso. Solo que, como puedo volver a poner vegetación en las superficies del techo, realmente no se pierde mucho en el terreno, excepto las ventanas. Quizá con esos túneles de espejos, lo vi una vez, tal vez funcione. Ya puedo llevar luz hacia abajo, pero quizá también quieres poder ver hacia afuera. Eso es. Ah, sí, está bien. Se puede hacer un módulo de habitación con galería, pero la colina de tierra tendría que ser más alta. Eso es más difícil, porque en una casa normal de ladrillo también puedo hacerla de 4 pisos si el reglamento lo permite. Pero ahí de nuevo, el área construida simplemente se pierde y no es utilizable. Y así, esto forma parte del paisaje del jardín. Sí, eso está genial. Ahí la casa es prácticamente al mismo tiempo el jardín. Quiero decir, en las representaciones siempre se muestra así, que en realidad se ve bastante de las superficies del techo. Pero en realidad es porque simplemente quiero mostrar la arquitectura. Puedes dejar que todo crezca y cubrirlo con tierra, dejando solo las ventanas visibles. La pregunta es sobre los paneles solares, lo que siempre aparece en negro en los dibujos. Esas son en realidad láminas solares, pero hay muchísimas opciones, ¿no? Dije intencionalmente que tal vez se puede dejar una cúpula libre, porque eso es de plástico y es flexible. Eso significa que puedo sentarme, recostarme o incluso saltar sobre eso, como en una tumbona porque es elástico y suave. Sí, genial. O sea, si tienes una lámpara de techo o algo colgando y los niños están brincando en el techo. Tengo que decir que eso no encaja ahí. Yo simplemente pondría algunos de esos módulos de cojines triangulares, que están hechos de una lámina translúcida y la iluminación ya está integrada. En mi caso, lo que hice fue que el techo ya entra un poco de por sí. Debido al aislamiento, simplemente puse una tira de LED, una banda alrededor, luz directa. Ah, eso está genial. Sí, sería un módulo de sala con invernadero integrado. Como ves, ahora puedes poner ventanas normales para ver afuera y no sentirte encerrado en un sótano. La verdad es que me parece muy agradable que las ventanas estén en parte un poco inclinadas hacia arriba en diagonal. Entonces creo que por la entrada de luz parece que todo llega de manera muy natural. La verdad se ve bastante bien. Un tragaluz para iluminar es mejor. Claro, pero a veces también quieres tener contacto visual con el exterior. Sí, claro. Sí, me encantan los invernaderos. Eso siempre está chido. Te digo, o sea, si me sobra el dinero, entonces me hago algo así. Entonces voy contigo, Tomás, y me hago construir algo así en el jardín como una casita, en vez de una casita de jardín normal. Claro, como dije, hacerse una casa unifamiliar hoy en día es extremadamente caro. Pero esto es mucho más accesible. Quiero decir, ahora con el coronavirus y la guerra en Ucrania, los costos de construcción han subido muchísimo. Así que, actualmente,
Una casa unifamiliar cuesta entre 3.300 y 4.000 euros por metro cuadrado de superficie habitable, incluyendo IVA. ¿Y yo? Lo mío se puede hacer con aproximadamente 2.100 a 2.400 euros, o sea, ya mucho más barato. Se podría decir que algunas personas hacen ciertos trabajos por su cuenta, lo que ayuda a reducir costos. Eso es en los trabajos de excavación. Quiero decir, obviamente necesitas una excavadora, pero también puedes rentar una excavadora y operarla tú mismo o hacer ciertas cosas como la jardinería o el equipamiento interior. Puedes instalar el cableado eléctrico tú mismo. No es obligatorio que lo haga un electricista y así ahorras mucho. Ajá. Sí, pero eso significa que, como me dijiste antes, todavía estás buscando proyectos piloto, inversionistas, ¿verdad? Con estas obras de construcción, perdí 6 kilos, de agosto a octubre. Yo también estuve ahí varias veces. Fue una etapa de aprendizaje, ahora el prototipo. Por supuesto, no puedo instruir a cualquier empresa constructora y decirles que lo hagan de tal o cual manera, porque simplemente no es un trabajo rutinario. Ahora contaba con un ayudante sin experiencia y un colega arquitecto como colaborador. No somos artesanos, así que lo resolvimos como pudimos. ¿Qué quería decir? ¿Dónde estaba? ¿Cómo llegué a esto ahora? ¿Por los inversionistas y proyectos piloto? Entonces, yo digo, ahora es realmente el momento en el que digo, ahora veamos cómo sigue esto. Así que hay otro apoyo que estoy tratando de conseguir. Debo buscar inversionistas. Veremos qué pasa. En ese programa de 2 minutos, 2 millones. 3 de los inversionistas expresaron su interés en que quieren construir un prototipo así. Falkensteiner, de la cadena hotelera, muestra interés inicial. Tenemos que sentarnos este mes y hablar sobre eso. Pero claro, todavía no hay nada concreto, porque ellos, estadísticamente, solo el 25% de todos los proyectos que reciben una respuesta positiva en el programa de televisión realmente obtienen una inversión o algo similar. Ajá. Para mí es una oportunidad, lo demás debo seguir viéndolo. Creo que hay algo así por parte de la Unión Europea, ¿eh? Creo que se llama The New European Bauhaus, de hecho. Es un tema en Bruselas. En realidad se trata de hacer que este Green Deal sea bonito y habitable, por así decirlo. Y ahí uno podría, en teoría, también entrar, sí, en teoría, con este concepto. O sea, dependiendo de hacia dónde se quiera ir, eso también está claro. Pero se me ocurre así de manera espontánea porque también es natural, claro. Como mencioné, ya tratamos los costos de construcción y todo lo relacionado con el clima y la obra. Y eso definitivamente también entraría ahí. O también, en general, el tema de la economía circular. O sea, todos esos son puntos importantes. Este proyecto definitivamente destaca en ese aspecto. ¿Sí? Sí, siempre lo es. Yo digo así. Cuando tienes una nueva idea, o sea, no es como que todos estén esperando y ansiosos de que alguien presente una nueva idea. Tienes que acercarles eso a las personas con mucha vehemencia para despertar su interés. Muchas personas tienen proyectos y buscan inversión o subvención. Unas necesitan dinero y otras quieren invertir. Y claro, probablemente el 90% de ellos en realidad no son tan interesantes, hay que decirlo también. Ahora tienes que superar ese umbral, que alguien se tome el tiempo de verlo más de cerca y realmente sea capaz de hacerlo. Sí. Ajá. Entiendo. Aunque aquí realmente tenemos un caso clásico de doble uso, ¿no? O sea, por un lado tenemos clásicamente esta alta tecnología o estas aplicaciones de alta tecnología en el área espacial, o sea, no doble uso en el sentido de defensa, eso se ve seguido en el área de defensa, sino aquí en el área espacial, y también solucionar problemas en la Tierra como falta de vivienda o crisis energética. Ajá. Eso también es importante, porque cuando se habla de la exploración espacial, a veces se critica diciendo que ahí se desperdician recursos y energía, y que mejor deberíamos usarlo para salvar el clima, etcétera, etcétera. Por eso es importante mostrar que investigar en esa dirección también tiene sentido. Sí, lamentablemente esa crítica siempre viene del lado equivocado. La mayoría de las veces es de la gente que, de todos modos, de alguna manera, no sé, si tienen algún tipo de problema de salud, pero ni siquiera son conscientes de que, por ejemplo, el marcapasos también es algo que surgió de la EI.
de algún proyecto o de otras historias. Y esto aquí sería de nuevo un muy buen proyecto ejemplar. Y sobre todo es algo tangible, es algo que se puede ver, que se puede pisar. No es un microchip cualquiera que se va a instalar en los próximos 7 generaciones de celulares. Esto es realmente algo tangible, algo que ya se podría tener aquí mismo, por así decirlo. Todos estamos relacionados con la vivienda de alguna forma. Entonces, sí. ¿Sí? Exacto. Cada vez menos personas pueden permitirse realmente vivir ahí. No es una locura, porque lo único, o sea, lo que quiero decir, sin herencia, con algún ingreso normal de trabajo, eso ya no es posible hoy en día. Quiero decir, quizá lo único que funciona es que, en algún lugar remoto, puedes conseguir 100,000 euros por una casucha en ruinas. Esa la puedes arreglar. Pero ahí no hay transporte público ni nada. Lamentablemente, es una locura cómo se ha desarrollado esto. Sí, sí, es cierto, yo sé muy bien de eso. Justo ahora estamos buscando, pero bueno, ¿qué más hay aquí? Un render bonito. ¿El módulo de dormitorio ahora? Y ahí vemos en la pared. Ese es un sistema de estanterías. Eso también sería modular. La ventaja es que tenemos distintos módulos de habitación. Pero el radio de curvatura es igual porque usamos el mismo módulo básico de esfera. Y ahí realmente los bordes del estante encajan de nuevo con las bandas de velcro y entonces puedo prácticamente sujetar el estante ahí. Y eso cuelga en la pared y en el fondo, donde la luz del sol se refleja un poco. Ese es un armario textil, así está pensado. También necesito unas repisas de madera. Pero básicamente están colgadas de cuerdas de arriba hacia abajo y sujetas. Y las cuerdas están otra vez en esos sujetadores de cuerda que ya vienen prefabricados. Y en lugar de una placa de madera contrachapada o una placa de chapa de madera alrededor como frente, es otra vez el mismo material textil que la pared. Luego se cose en los bordes de los triángulos y lo abro con cierres. Luego puedo poner bolsillos afuera, como en una mochila, donde meto los calcetines, la ropa interior y cosas así. Ajá. Súper interesante, ya se ve acogedor. La silla la imprimiría en 3D en el lugar, Ajá. en vez de llevarla conmigo. ¿Y qué más? ¿Sí? Ahí están la cocina y el atrio a la derecha. Un atrio también es genial. He visto que está de moda construir casas como las romanas, donde tienes un atrio. Se ha vuelto un poco una tendencia, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es en parte, sí. Entonces, las casas a veces ya no tienen ventanas por fuera o solo tienen muy pocas ventanas y toda la luz entra así. En zonas densamente construidas no hay nada atractivo afuera. Siempre han tenido, creo que en la antigua Roma y también en Oriente, en la arquitectura antigua, siempre tenían casas con patio. Afuera eras discreto y cerrado, y la vida ocurría dentro, en el atrio. Quizá con una pequeña alberca o estanque. Y aquí tenemos esta idea tonta de que cada quien tiene su parcela de 500 metros cuadrados. Sí, alrededor de la casa hay unos 3 o 5 metros de jardín que no puedes usar y todos te ven lo que haces. En realidad no tienes privacidad, pero te presentas hacia afuera con tu jardín delantero. ¿Y? Ajá. Sí, bueno, eso es. Yo también soy un gran fan de este concepto de atrio. También lo que crea un microclima, porque sí calienta y enfría al mismo tiempo. Realmente emocionante. Oh, ¿qué tenemos aquí? Sí, bueno, entonces, como base ahora, mi hermana tiene una casa en Berchtesdorf. Son unos 150 metros cuadrados. Compraron la casa hace 3 años. Ya era una casa moderna, pero después la aislaron y luego instalaron un sistema de paneles solares y además también compraron un auto eléctrico. Bien, a la izquierda. Ese es su diagrama ahora. Y las barras verdes, básicamente, eso es lo que ellos espera, para no decir algo incorrecto. O sea, las barras violetas que van hacia abajo. Esa es la energía que tienes que comprar cada mes. Luego tenemos las barras verdes, las barras amarillas. Esa es la ganancia de energía en cada mes a través de la fotovoltaica. Lo azul es lo que pueden inyectar a la red. Y lo verde es el consumo total. Sí, como vemos, que incluso en verano, por supuesto,
A veces tienen que comprar algo de energía, porque la energía no siempre se produce en el momento en que se necesita. Al mediodía hay excedente, lo cual ya es un problema porque las redes eléctricas no quieren esa electricidad en verano, pero sí en invierno. Claro, es negativo porque la energía fotovoltaica produce muy poco entonces. Bien, ahora dije, veamos. Si tengo una casa Pneumoplanet que no requiere calefacción ni enfriamiento, ¿cómo sería el balance energético? Y ahora vemos que justamente lo he desglosado. Estas líneas verde claro, es decir, en las barras, la parte verde claro o esta parte verde brillante, eso es lo que necesita el auto eléctrico. Eso es constante todo el año. Arriba, lo verde pálido muestra el ahorro por calefacción. Solo queda abajo lo verde oscuro. Ese es ahora el consumo de electricidad de los electrodomésticos normales. Eso no está afectado por el sistema. Así que, por supuesto, también es más o menos igual cada mes. Y con eso, por supuesto, la demanda de electricidad se reduce enormemente. Entonces, las barras violetas son lo que todavía se consume de electricidad, aunque si también descontara el auto eléctrico, porque eso no tiene que ver con la casa. Solo faltaría comprar poca electricidad en diciembre, enero y febrero, lo que significa que estamos cerca de lograrlo. Sí, soy autosuficiente en energía y ya lo había previsto en mi concepto. Solo instalas un generador de emergencia por 700 euros, que se activa automáticamente si falta electricidad. Así, podrías usar el generador de emergencia para esos pocos kilovatios hora en invierno, sin necesitar conexión a la red. ¿Sería posible también resolver el problema con grandes capacidades de almacenamiento? Ya lo he calculado o he hecho que lo calculen. Así que, lamentablemente, las baterías que, por ejemplo, se instalan ahora en una casa unifamiliar, cuestan, digamos, 6.000 euros cada una. Y tal vez alcanzan para un máximo de 2 días. Esa solo es para la noche. Para eso está hecha. Eso significa que sería un esfuerzo enorme. Tendrías que hacer la instalación fotovoltaica aún más grande, para que en invierno siga entregando un poco más. Y también hacer la batería más grande. Esa es la cuestión. Si eso realmente vale la pena en algún punto. Considero que el esfuerzo de producirlo, comparado con la energía obtenida, deja de valer la pena en cierto punto. Llegan nuevas tecnologías con baterías más eficientes y económicas. Por ahora, esa es la situación. Lamentablemente, ni sin calefacción ni aire logras llegar hasta allá. Pero gracias a los avances tecnológicos en los electrodomésticos, tal vez lleguen lavadoras que funcionen con 1/3. No lo sé, claro, ese no es mi campo, por supuesto. ¿Sí? Es cuestión de costo-beneficio. ¿Qué obtenemos como retorno de inversión? ¿Qué recuperamos realmente? En invierno uso 100 litros de gasolina para generar electricidad. Y quizá eso no sea. Y tal vez eso. Sí, es cierto. Incluso para mí que no sé mucho. Ahora, al ver el lado derecho, siento que me ahorro casi toda la compra de electricidad en invierno. Así podría interpretarse ahora. Por ejemplo, la casa seguramente es más cara de planear o construir que una prefabricada. Eso es obvio. Sí, eso sería realmente interesante saber después de cuántos años, por así decirlo, todo este esfuerzo se amortiza, porque entonces posiblemente ya no recibas facturas de calefacción o algo similar. Igual que mi hermana en una casa normal. ¿O ahora a qué esfuerzo te refieres? Sí, en general el esfuerzo de crearlo desde cero, concebirlo y ponerlo en marcha. Sí, eso es totalmente hipotético, claro, pero sí, por supuesto. Sí, súper interesante. Creo que nos esperan tiempos interesantes. Definitivamente. Tomás, ¿hay algo más que no hayamos hablado, pero que sea muy, muy importante? Espera, déjame pensar, creo. ¿O tienes alguna otra pregunta, Alessandro, que no hayamos hecho todavía? No, creo que ya hablamos de eso muy a fondo y realmente vimos todo. Me pareció muy genial. Tomás también, primero que nada, gracias por darnos una visión tan increíble, de verdad estuvo excelente. Por supuesto, no es algo que se dé por hecho, los dos lo valoramos mucho y por supuesto la comunidad también. Y también me pareció genial que hablamos, además de todo esto, de la historia de la exploración espacial, un poco sobre energía.
y en parte también sobre el factor de costos y todo eso. Eso es realmente algo muy bueno. No, por ahora no tengo preguntas. Singwar, ¿tienes alguna? Te las regreso. Por ahora todo está claro. Lo importante para mí es que logremos transmitir esto al público. Nos esperan cosas geniales, la velocidad de desarrollo está aumentando y están sucediendo cada vez más cosas así que tal vez aún no son tan conocidas por el público. Pero por eso vamos a llevar el podcast cada vez más en esa dirección para informar y aclarar sobre estos pequeños temas de nicho en la exploración espacial. Y por eso muchísimas gracias a ti, Tomás. Ajá. Pónganse en contacto con Tomás. Creo que a Tomás también se le puede buscar fácilmente en Google. También lo voy a enlazar abajo en la descripción del video para que podamos ponernos en contacto si alguien está interesado. Y Tomás, ¿qué sigue ahora para ti tu proyecto? Ahora tengo que buscar financiamiento para el desarrollo adicional o encontrar proyectos piloto. Eso es lo que sigue ahora. Sí, ya subí el video una vez. No sé, ustedes pueden, si quieren, tal vez poner algunas partes cortas del video, en movimiento. Eso, por supuesto, siempre sería más agradable. ¿Y sí? Sí, veamos aquí. Lo que definitivamente vamos a hacer es que vamos a poner el video con el enlace abajo. Así que, amigos, por favor, revisen la descripción. Ahí están todos los puntos interesantes e importantes también incluidos en este video. Sí, exacto, es exactamente este video, ¿verdad? Sí, exacto, eso definitivamente va a estar abajo. Me hubiera gustado mostrar un poco también el proceso de construcción, cómo empezó con la excavación, y así, para la gente que está un poco más interesada en lo técnico y en la construcción. Exacto, pondré todos los enlaces y también pueden suscribirse al canal que estará abajo. Por cierto, Alessandro abrió hace semanas un canal en YouTube. Suscríbanse también a Alessandro Rosner, ambos canales. Busquen mi nombre real y me encontrarán. Todo está enlazado abajo, mis queridos. Y sí. Me parece genial como cierre, quizá porque Tomás, tú también nos enseñas algo con este proyecto, sobre todo que primero volvemos a los límites extremos del espacio. O sea, me refiero clásicamente a que no tenemos aire, no tenemos calor o el transporte es muy caro, que primero realmente necesitamos eso para aprender, por ejemplo, cómo podemos hacerlo. Esa es una de muchas maneras en las que, por ejemplo, también podemos construir de manera sostenible aquí en la Tierra, en el sentido clásico. La escasez nos hace un poco más ingeniosos. Y primero tenemos que aprender, por ejemplo, a sobrevivir en Marte para finalmente poder entender cómo vivir correctamente en la Tierra. Me parece muy genial. Como anécdota final. Es súper importante. La investigación no debe ser solo dirigida a resolver un problema concreto. A veces es importante investigar cosas solo por saber cómo son o qué pasaría si, simplemente porque uno quiere saberlo. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos viajar a la Luna? ¿Lo lograremos? Surgen muchas otras cosas y la gente ya tiene suficiente de qué ocuparse. No sé, si digo que sí es un desperdicio porque ningún niño hambriento se alimentará con eso. O sí, no salvamos el clima, sí, con arte, literatura y eventos deportivos tampoco lo salvamos. Pero eso es lo que constituye la naturaleza humana. También hacemos cosas no solo para satisfacer necesidades inmediatas, sino porque queremos seguir investigando y experimentando. Por supuesto. De ahí simplemente surgen cosas interesantes. Ajá. Definitivamente por eso no tienes que justificarte. Lo demás sería el típico "y tú más". Y la verdad siempre me parece muy lamentable que uno tenga que justificarse, especialmente en estos temas tan de nicho, o sea, temas de nicho dentro del nicho de la exploración espacial, que uno tenga que justificarse ahí. Eso es una evolución muy poco saludable. Tenemos que dejar de hacer eso, sin duda. Sí, es cierto, estoy muy de acuerdo con ambos. Entonces, está bien. Entonces quiero agradecer de todo corazón a ambos por su tiempo. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en los comentarios. Tomás y Alessandro también revisarán los comentarios ocasionalmente. Yo también, por supuesto, y trataremos de responder sus preguntas si tienen alguna. Por supuesto, nos dará mucho gusto hacerlo. Bueno, mis queridos, este fue el 7º episodio de las Crónicas de Marte Podcast, el primero del año 2026.
Después de esta pausa, ahora vamos a eliminar la pausa y traer contenido de manera más regular en lo que respecta al podcast. Y Tomás, por supuesto, siempre nos alegra cuando te unes de nuevo a nosotros o si tienes actualizaciones, háznoslo saber. Y Siempre habrá algo nuevo, estoy convencido. sí, genial, por supuesto que nos alegra mucho. Bien, muchas gracias al público, a ustedes dos y por sintonizarnos per áspera ad astra. Gracias, fue un placer para mí. Chao, chao, chao.